Hola, ¿qué tal? Quiero ser sabio con lo que quiero compartirles. Algunas cosas faltarán decirlas y algunas sobrarán quizás, pero voy a procurar ser prudente. El fin de semana anterior escuchamos y vimos la noticia de un gran terremoto que azotó a Turquía y a Siria, que es de desastre tremendo, masivo. eh, Creo que en mi vida ha sido de los más fuertes. Pero quiero ser muy breve con esto. Dios es el dueño de la tierra, Dios es el dueño del mundo. Dice la palabra que la tierra y su plenitud le pertenecen y todo lo que en él habita. Y Él ha de alguna manera sido siempre bueno y misericordioso. Antes, cuando no conocía de la palabra de Dios, cuando experimenté el terremoto del 85 en la Ciudad de México, vienen muchas conjeturas, muchas cosas en nuestra mente preguntándonos por qué y así te estarás preguntando y estarás preguntándote, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Dios nunca ha abandonado al mundo. Al contrario, Él lo amó por cuanto envió a su Hijo unigénito. Pero todas las cosas que acontecen, Dios sabe el por qué y para qué, y nosotros que no conocemos, o yo no conocía a Dios, siempre reprochaba muchas cosas y argumentaba, pero hoy conozco lo que dice la palabra y sé por qué vienen estas cosas, por qué Dios las permite, por qué Dios las envía. Porque Él está en toda la historia de la humanidad, en los acontecimientos que han sucedido, las catástrofes en todo el mundo, porque en todo el mundo las hay, las habrá y las seguirá habiendo hasta que Él venga, hasta que Jesús venga, tienen un propósito y tienen un porqué. Dios es el juez de toda la tierra y Él hace juicio a todas las naciones. Esa tierra donde sucedió ese terremoto es una tierra bíblica en el primer siglo de la iglesia. Ahí está Siria, que fue uno de los países que llevó cautivo a Israel hace años atrás, antes de que viniera Jesús. Ahí está también Damasco, donde Pablo fue encontrado por Jesucristo. Pero también en Turquía está la Odisea, está Colosas, están varias de las ciudades donde el apóstol Pablo viajó y predicó el Evangelio en el primer siglo de la iglesia después de la resurrección de Jesús. Esa tierra, si tú conoces un poco la palabra, es una tierra en donde se les predicó, es una tierra en donde se les habló del Evangelio y donde creció el Evangelio en ese entonces y donde también hubo persecución. Dios está llamando, Dios está hablándonos a que nos volvamos a Él, porque Él vino a rescatarnos de la condenación y de la ira venidera que vendrá y Dios desatará aún mayor que todo esto que está pasando. Por lo tanto, con esto nos está Dios llamando al arrepentimiento, a que le conozcamos. Es triste, es lamentable, y yo realmente me solidarizo con la gente que ha perdido seres queridos, en verdad. Y las escenas son tremendas ahora con los medios de comunicación y los medios de tecnología que hay, las fotos y los videos que se envían, pero yo estoy convencido que Dios está llamándonos, que todo lo que está sucediendo nos sirve como enseñarnos a nosotros, que es el tiempo que Dios ha sido muy paciente para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Lamentable la gente que no le recibió al Señor y que se fue a un lugar eterno sin Dios. Pero a los que de alguna manera murieron en Cristo, porque esto no hace distinción de religión, ni distinción de estrato social. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, de cualquier manera la muerte nos visitará. Pero lo importante es que lo que Dios nos está advirtiendo es que nos preparemos. Nos preparemos porque si morimos en Cristo moriremos y viviremos con Él. Pero si morimos sin Cristo no moriré, sin Cristo estaremos. Así que Dios en su palabra, si leemos un poco, mandó terremotos como juicios a los enemigos también de Israel, a naciones en Isaías capítulo 29. Con un terremoto, Jesucristo, de alguna manera, murió en la cruz y los soldados que estaban ahí fue suficiente para poder creer que Él era el Hijo de Dios.
Con un gran terremoto Dios liberó a algunos que habían sido perseguidos por la iglesia, que habían sido perseguidos, siendo ellos la iglesia de Jesucristo. Y al final dice la palabra que suscitarán mucho más terremotos. Todos estos son señales que Jesús nos ha dado en su palabra. Oremos por Siria, oremos por Turquía, pero oremos por el mundo para que sea salvo, porque Dios está llamando con eso a que nos arrepintamos y nos volvamos. Yo vivo aquí en Playa del Carmen y no soy exento de un huracán o un ciclón, pero yo estoy preparado. Estoy preparado desde hace muchos años, ante todas las circunstancias, enfermedades, ante el cáncer que padecí, ante todo lo que de alguna manera te podía explicar, pero que no es el tiempo. Vuélvete a Dios, amigo. Naciones, vuélvanse al Señor. Oremos, apoyemos, ayudemos también, no nomás orando, sino también enviando la ayuda. Dios nos está llamando. Dios está hablando a la tierra, a que reconozcamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que Jesús es el Salvador. Juicios, Dios los está haciendo. Serán muchas las personas que dirán, qué mal, ¿no? Dios castiga la maldad. Y si tú vas al Evangelio, al Salmo 64, dice que esto es para que teman los hombres y hablen de sus poderosos hechos. Espero haber hablado con sabiduría. Te invito, más bien de parte de Dios, que te vuelvas a Él. Que esto que está aconteciendo no lo deseches. Dios está llamándonos a todos al arrepentimiento. Él es el dueño de los cimientos de la tierra. Él envía el granizo, Él envía el frío, Él envía todo porque Él es el creador. Así que vamos y le damos gracias a Dios. Porque si este mensaje despierta en ti la conciencia y sobre todo la palabra de Dios despierta en ti la fe, vuélvete al Señor, es tiempo de orar. Bendigamos la tierra y adoremos a Dios. No importa de dónde vengan los vientos, o de dónde soplen, de dónde se levanten las tempestades en tu vida, confía en Dios, arrepiéntete, conócelo a través de su palabra y mantente como un árbol firmemente plantado. Oremos por esas almas. Consuelo y que sean llenadas del Espíritu Santo aquellas personas que empiezan a conocer de Jesús. Estoy convencido que el Evangelio se está predicando y que muchas almas sean encontradas y rescatadas a tiempo. Dios te guarda.